Somos a Laica a las 10 y también uno de los temas que adelantábamos en el primer bloque es la situación político-social en Bolivia, porque siguen los conflictos y para eso estamos en comunicación en videollamada con Mario Guerrero, politólogo, becario doctoral del CONICET y analista internacional. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo van? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. No, gracias a vos también por siempre poder comunicarte con nosotros y contarnos qué está pasando en Bolivia. Ujú. Bueno, particularmente tristemente se ha radicalizado aún más el conflicto, a pesar de que se han dado una serie de pasos que inauguraron la sucesión política, ¿no? A cargo del mayor cargo político en Bolivia. La particularidad está dada por el hecho de que no se ha dado en base a consenso, sino en base a una mayor violencia por parte de los actores involucrados, tanto del oficialismo o lo que pasaría a ser ahora la oposición y la oposición a Evo Morales. La clave, la particularidad en todo lo que está aconteciendo en Bolivia es particularmente lo que refiere al golpe de Estado, que es lo que nosotros estuvimos discutiendo durante la semana pasada, Sí. y es que particularmente hay que ver si la serie de sucesos que se van a empezar a dar a partir de ahora implican un cambio de régimen político o no. Bien, perfecto. Asumió, lo adelantabas también la semana pasada, que tenía que asumir Áñez. No lo hizo en el marco más positivo, la sociedad no se la ve muy contenta. ¿Qué tiene que pasar ahora? Sí, particularmente Áñez era la que, si uno contemplaba la serie de renuncias que se habían dado a lo largo del fin de semana pasado, lo más lógico era que Áñez, por cuestión de norma, tendría que haber asumido la presidencia. El tema está dado que su asunción no se dio en términos de consenso, sino que se dio en términos de quebrantamiento aún más de las reglas institucionales de Bolivia, una más de las tantas que se venían dando. Por ende, si bien podríamos decir de que era la que le tocaba asumirse, hacerse cargo de la presidencia, dado el violento hecho que representó el cerrar el Congreso y que la banda presidencial se la diera un oficial del ejército, implicó un elemento más que hace dudar respecto a la posible transición a la democracia que se va, o a la apertura de elección que se va a dar en los tiempos sucesivos. Ellos se han comprometido a llevar adelante unas próximas elecciones en unos 90 días, es el lapso definido, pero hay dos particularidades con estos 90 días, ¿no? Primero, que se descarta la fecha de una segunda elección, que es la que había establecido Evo Morales antes de su renuncia, y por el otro lado, tiene que ver que los 90 días, dependiendo de cuándo es que se los cuenta, implica excederse en el periodo formal que duraba la presidencia. Técnicamente la presidencia de Evo Morales, la actual, terminaba el 22 de enero y asumir un plazo de 90 días, excederse y ver qué es lo que implica eso, porque si se dice de que no, por ahí no están dadas las condiciones, entonces necesitamos un mes más y así sucesivamente, es un recurso que nosotros ya hemos visto con anterioridad en América Latina. Entonces hay que ver cómo es que se da el llamado a elecciones en los próximos días. Bien, perfecto. También se habló del comunicado que lanzó Áñez y que le sacaba responsabilidad al sector policial y militar de todos los hechos que ocurrieron, que están ocurriendo en Bolivia. Hay muchísimos muertos, hay más de 20 muertos, algunos reconocidos, otros no, pero en redes sociales hay muchos videos, muchos medios bolivianos no están cubriendo esta parte de la situación de ese país. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, es interesante lo que recalcás, porque muchas de estas cuestiones uno toma conciencia, noción o conocimiento a través de este tipo de redes de difusión. Muchas de las cuestiones a las que haces mención yo las recibí primero a través de colegas bolivianos que con sus familias estaban teniendo acceso a ese tipo de información, y entonces mucho de lo que se está teniendo conocimiento en Bolivia es del boca a boca y de cómo es que funcionan este tipo de redes, y no tanto a través de los medios de comunicación, ya sean estatales o privados, que están en Bolivia, porque no están operando, o si lo están operando están encubriendo un montón de cosas. Eso es por un lado. Por el otro lado, implica, nuevamente vuelvo al argumento, es si
qué es lo que va a pasar de ahora en más, si todo lo que se está aconteciendo va a implicar un cambio de régimen político o es que dentro de la debilidad institucional ya generada se van a llamar prontas a elecciones. Y el hecho de que se firmen demandas, decretos de este tipo, lo único que hacen es dudar aún más en la posibilidad de constituir consensos políticos que involucren a todos los actores y lo cual genere incentivos para abandonar la radicalización que se están tomando. Tengamos en cuenta de que hay muchas ciudades, las principales ciudades de Bolivia y otros lugares y centros periféricos están siendo sitiados, bloqueados, y se están generando desabastecimiento. Digamos que esta es una técnica tradicional, ya es histórica de combate en Bolivia. Entonces hay que ver cómo es que se sale de todo este atolladero. Claro, también hablábamos la semana pasada y vos bien definías que es un golpe de Estado. Todas estas situaciones también se van diferenciando y van marcando aún más esta situación de golpe de Estado, ¿no? Exactamente. ¿Por qué lo definíamos como golpe de Estado? Porque hay tres elementos a tener en cuenta y es importante tenerlos en cuenta porque a la hora de realizar comparaciones, por ejemplo, con lo acontecido con Lugo, con Dilma, etc. La primera es, obviamente, que se terminó el mandato constitucional de un presidente. El segundo elemento es el hecho de que el presidente fue removido por herramientas inconstitucionales, es decir, que no están contempladas en la Constitución. Y el tercer elemento, y es el más serio y el más triste, es que tuvieron un papel de preponderancia las fuerzas militares en todo este procedimiento. Los tres elementos se encuentran en el caso boliviano, entonces, lo cual por eso nosotros podemos decir que es un golpe de Estado y no podemos decir lo mismo, por ejemplo, con lo que aconteció con Dilma Rousseff. La discusión respecto de si era legítimo o no es muy discutible, es muy amplia y es válida, pero por ejemplo hay dos elementos que están ausentes dentro del caso de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff fue destituida, pero fue hecho por medio de medios constitucionales, por medio de un juicio político. Y segundo, los militares no desencadenaron el proceso de destitución. Ahora bien, un elemento que se puede tener en cuenta tanto el caso boliviano, el caso brasilero, el caso chileno, etcétera, etcétera, es que nosotros estamos cada vez viendo que aquel actor que nosotros pensábamos que era un león dormido, por ejemplo un león herbívoro, que siempre se usa la metáfora, que eran las fuerzas militares, no lo son. En algunos están tomando una participación muchísimo más activa, que es en el caso boliviano. Desencadenaron la renuncia y todo lo que nosotros estamos viendo, la radicalización aún más de la violencia. En otros, por ejemplo en el caso chileno, están siendo claves para mantener a Piñera en el poder y al parecer también tiene una especie de carta blanca en términos de represión. Y en el caso brasilero, si bien no son el caso chileno o el caso boliviano, los militares, Bolsonaro, su vicepresidente, son personas con origen militar. Es decir, los militares están volviendo a tener un peso político muy importante en la realidad latinoamericana, lo cual es algo preocupante, ¿no? Bien, Mario, volviendo un poco a la situación de Áñez, ella no fue reconocida por los demás presidentes de América Latina, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Uruguay es el caso abierto de que no fue reconocido, Bien. Pero Bolsonaro fue el primer presidente en reconocer la presidencia de Áñez. Bien, a eso se le suma, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Perfecto, claro. Es lógico que ambos esos países la reconozcan. En cuanto a la situación de Evo Morales, él está en México, pidió asilo político en México y se encuentra en ese lugar. ¿Cómo sigue su situación? ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahí en México? El tiempo depende de él, de cómo es que se den las relaciones de ahora en más entre Evo Morales como líder del MAS y todo el arco opositor, porque hay un detalle muy interesante. El arco opositor, si bien lo que los une es el espanto, valga la mala metáfora, frente a Evo Morales, entre ellos no están unidos. Entonces no está claro el camino hacia dónde hay que ir de ahora en más, ¿no? Sin embargo, en el día de ayer Evo Morales hizo una declaración en una entrevista, no recuerdo qué medio fue, creo que BBC o CNN. Él hace una declaración diciendo de que él está dispuesto a renunciar a su candidatura presidencial siempre y cuando le permitan volver a Bolivia y terminar su mandato, es decir, hasta el 22 de enero, como hice mención.
hace unos minutos atrás. Ujú. Ahora bien, dado el nivel de radicalización política, de la violencia, ¿no? Dado todas las medidas que Áñez ha tomado con toda esta cuestión de la Biblia, la Carta Blanca hacia la represión militar, etcétera, etcétera, no veo cuán factible puede ser el hecho de que Evo Morales pueda volver a Bolivia, y menos en esos términos. Entonces, yo creo que la clave de todo esto es ver cómo el MAS se organiza frente a esta situación, si está dispuesto a competir en las próximas elecciones que se abran y bajo qué términos lo va a hacer, porque si no lo hace con la candidatura de Evo Morales, ¿quién va a ser el candidato? Lineras está en la misma situación que Evo Morales, y hay un elemento que ha caracterizado al MAS, es que Evo Morales era el gran eje articulador de todo el espacio político que el MAS representa. Tengamos en cuenta que el MAS no es solamente el sindicalismo cocalero, no es simplemente el movimiento aborigen, sino que son muchos actores involucrados que tienen sus diferencias entre ellos. Entonces, ver cómo es que el MAS va a presentar una respuesta frente a esto es un elemento clave para entender no solamente si se van a llevar adelante las elecciones, sino que los resultados electorales que se obtengan de esas elecciones van a ser considerados legítimos o no, porque más allá de los resultados observados en la última elección presidencial, el gran actor legitimado, uno de los mayores actores que mayor legitimidad tiene dentro de la realidad política boliviana, es el MAS. Estamos hablando de casi entre el 45 y el 50% de los votos en Bolivia. Entonces es un elemento muy importante a tener en cuenta. Bien, perfecto. Mario, muchísimas gracias por esta comunicación, por aclararnos el panorama. Pasaron muchas cosas desde la semana pasada a hoy, así que también nos vamos a volver a comunicar para ver para saber cómo sigue esta situación, y tendremos que esperar si se dan elecciones o no en este plazo de 90 días. Sí, habrá que ver cómo es que sean estas cuestiones, y esperemos que sea todo en un ámbito de consenso y de ausencia de radicalización y de violencia. Esperemos que sí. Muchísimas gracias, Mario. No, gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Nosotros nos vamos a un corte y ya venimos con muchísimo más Like a las 10.